Bueno, hoy vamos a continuar estudiando el libro de Esther. Vamos a ir al capítulo 3 y si hay algo que nosotros podemos estar seguros es que Dios es fiel en medio de toda situación, en medio de crisis, en medio de persecución. Dios siempre es fiel. Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, ¿cómo reaccionamos normalmente cuando hay crisis, cuando hay persecución, cuando hay problemas? Muchas veces nosotros nos cargamos y a veces no vemos salida y pensamos que estamos solos. Pero sí hay algo que yo quiero que quede firme en esta enseñanza, es que Dios siempre está ahí, Dios está con nosotros, Dios siempre es fiel, a pesar de que a veces nosotros no somos fieles, y Dios siempre tiene el control. Eso es parte de lo que quiero que se graben. Dios es fiel, Dios siempre está ahí, Dios siempre tiene el control. Y haciendo un poquito de repaso, hemos visto algunos personajes que han sido muy interesantes conocerlos. Entre ellos vimos al rey Asuero, a Jerjes, un rey que es capaz de dirigir una gran nación de 120 provincias, a una gran extensión de territorio, pero un rey que no podía dirigir y gobernar en su casa. Un rey que lo que nosotros podemos ver es que él quiere ganar el respeto, que reconozcan su autoridad por la opresión, por la fuerza. Y eso es algo muy común en nuestros días. Eso es algo común en los trabajos, queremos que nos respeten, pero porque nosotros nos imponemos. Y muchas veces las personas lo hacen porque no quieren perder su trabajo, no porque realmente reconozcan una autoridad o respeten a la persona que está enfrente. Ahora vemos que Jerjes era una persona que presentaba dos grandes problemas. Tenía problemas con la bebida, con el alcohol, y eso me llamó mucho la atención. Ha sido la palabra de Dios insistente en eso. Este hombre tenía problemas con el alcohol y también tenía problemas con las mujeres. ¿Y qué evidencia eso? ¿Qué es lo que muestra eso? Un hombre que no tiene dominio propio y un hombre que no tiene un carácter firme. Porque el dominio propio es algo muy importante para nosotros los cristianos. Por otro lado, vemos a la reina Vasti, una mujer muy bella, pero una mujer que no se somete a la autoridad de su esposo, una mujer que desafía la autoridad, que actúa con rebeldía, que no obedece al rey, y su actuar trae consecuencias a su vida, porque es destituida de su cargo de reina. Pero en medio de todo esto nosotros vemos que Dios está obrando, que Dios está llevando a cabo su plan y Dios sigue teniendo el control y está haciendo las cosas para su propósito y para su gloria. Ahora después pasamos al capítulo 2 y vemos dos personajes que son realmente importantes en este libro de Esther. Son Mardoqueo y Esther. Mardoqueo significa pequeño o del dios Marduk. Entonces, en este caso, muchos lo asimilan más como pequeño. La idea es que era un hombre pequeño, no necesariamente en estatura, sino tal vez que era un poco humilde, podríamos decir. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Esther y Mardoqueo se han quedado en Susa, se han quedado en Persia. Y ellos muy probablemente se han ido amoldando a las costumbres, a las tradiciones, a las prácticas de esta nación. Ellos habían sido formados por las tradiciones judías, pero ellos están cómodos acá. Ellos tenían que haber salido y no salieron, ya voy a explicar un poquito más. Pero lo que sí podemos ver es que Dios está usando a ellos dos como un instrumento, como un instrumento para la salvación de su pueblo. Esther vino a convertirse en una reina y Mardoqueo va a ser un instrumento en las manos de Dios para salvación de la nación judía. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Que los reyes y hombres en eminencia son instrumentos en las manos de Dios. Vemos que Dios está sobre hombres impíos y Dios los usa para su propósito. Al igual que usó al rey y lo está usando, vamos a ver a un personaje nuevo que se llama Amán. Este personaje es muy malo, pero aún así Dios lo está usando para su propósito y para su gloria. Ahora, Dios también está sobre las naciones más poderosas y son un instrumento en su mano. Dios usa a estas naciones.
Uno puede decir, ellos actúan y hacen como ellos quieren, pero no es así. Dios está sobre ellos. Y Dios está sobre las circunstancias, sobre problemas, dificultades, la persecución y aún las enfermedades. Últimamente hemos visto que mucha gente está muy alarmada con lo del coronavirus, pero Dios está en control también sobre eso y podemos descansar en el Señor. Ahora, al estudiar este libro, nosotros debemos recordar que este es un libro paralelo y contemporáneo con los libros de Esdras y Nehemías. Mientras unos judíos habían sido obedientes, habían salido de Susa y habían vuelto a Jerusalén, otros se habían quedado en la ciudad de Susa. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados. Mardoqueo y Esther eran uno de ellos. Ellos probablemente habían nacido ahí, ellos sentían, esta es nuestra casa, pero realmente no estaban haciendo lo que Dios les estaba pidiendo. Los que habían obedecido estaban edificando los muros y la casa del Señor, y los que no se habían quedado en Susa. Pero aún así, Dios tiene el control. Ellos no estaban siendo fieles, aún así Dios va a mostrar fidelidad para ellos y para todo su pueblo, toda su nación. Así que Dios levanta a un hombre, a Amán, y este hombre es realmente malo, realmente malvado, y Dios lo va a usar para despertar a su pueblo, para despertar a su nación. ¿Por qué? Porque ellos habían caído en desobediencia, estaban siendo disciplinados por Dios, y Dios está usando Dios está usando este hombre para que la iglesia despierte, su pueblo despierte y su pueblo camine. Ahora, vemos que Dios permite esta crisis con un propósito y nada se está escapando de su voluntad soberana. Entonces vamos a ir a Esther, capítulo 3. Y vamos a empezar leyendo los versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El engrandecimiento de Amán, este hombre que es malvado. Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque sí lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, primero empieza diciendo después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Recordamos que en el capítulo 2 lo que había sucedido es que esta Esther había sido hecho reina y posteriormente este Mardoqueo salva al rey Asuero de un complot que se había hecho contra él. El rey no hizo nada, no premió a Mardoqueo, se quedó así. Y eso es lo que había pasado. Pareciera que la historia sigue inmediatamente después, pero después de esos sucesos han pasado casi 5 años. Casi 5 años donde ahora el rey Asuero está levantando un hombre, Amán. No sabemos por qué lo está exaltando tanto. Recuerdan que él tenía 7 príncipes y él lo está poniendo aún sobre esos 7 príncipes. Él vendría a ser el segundo más importante, solo estaba arriba el rey. Entonces, ¿por qué razón la Biblia no explica ni la historia se menciona de por qué lo exaltaron de tal manera? Lo que sí podemos ver es que este Amán iba a tener un papel importante. Uno puede pensar, es Asuero, es el rey quien lo está levantando, quien lo está poniendo en eminencia, pero no. Quien está permitiendo que este hombre se levante es el Señor. El Señor lo está levantando y lo va a usar como un instrumento en sus manos. Amán no sabe. Él no sabe que va a ser un instrumento en las manos de Dios, pero Dios sí sabe y Él lo va a usar para su gloria. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está permitiendo que este hombre traiga crisis a la nación judía, traiga persecución y lo va a usar para tratar con ellos, porque ellos no estaban caminando con Dios. Entonces, Dios viene y levanta a este hombre para que él sacuda a su pueblo y su pueblo se despierte. Amán es un descendiente de Amalek. ¿Quién es Amalek? Pues eran los amalecitas, los descendientes de Ismael. Y los amalecitas tenían un conflicto con Israel. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, algo importante en el versículo 2 dice,
Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Y qué podemos ver? Uno es que Mardoqueo estaba entre los siervos. ¿Cómo es que Mardoqueo siempre estaba metido ahí? Porque vemos que se paseaba por el patio y lo más probable, y lo que el texto sugiere, es que él era un siervo también. Era un siervo del rey, por eso tenía acceso al palacio. Ahora, si vamos a Esther, capítulo 2, versículo 11, un poquito atrás, dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo lo trataban. El pueblo común no entraba al palacio. Él tenía que estar sirviendo ahí para poder tener esa libertad de moverse en el palacio. Ahora, ¿cuál fue el problema de Mardoqueo? Que él no anunció que era judío, posiblemente por temor, posiblemente porque él sabía que podían haber represalias porque él era judío, pero él no estaba dando testimonio de su fe, él no estaba dando testimonio de lo que él creía. Y esto Dios va a verlo y Dios va a hacer que él responda a su fe. Ahora, en el versículo 10 del capítulo 2 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea, él se estaba escondiendo. Y cuando continuamos viendo, vamos a ver ahora, como él no habla, pues Dios lo expone a que él muestre quién es él. Y vamos a ver los versículos 3 y 4, ahí en Esther, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque a él ya les había declarado que era judío. Entonces, ¿qué vemos? Dice, los siervos y Mardoqueo, otra vez hace mención que está con ellos, estaban en la puerta. Y ellos empiezan a preguntarle, a cuestionarle, ¿por qué él no se postra ante Amán? ¿Por qué él no obedece el mandato del rey? Y si se fijan, en el versículo 4 dice, aconteció que hablándole cada día. O sea, que ellos eran insistentes y seguían preguntando hasta que llegó un punto que Mardoqueo dijo, está bien, soy judío. Hasta que él llegó a decir que él era un judío. Y desde ahí, él ya empezó a ver la oposición. Entonces, muchas veces, como cristianos, nosotros podemos callar porque no queremos la oposición, porque no queremos el rechazo, porque no queremos que nos traten diferente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso él no decía. Ahora, vemos que, ¿qué hacen los siervos? Bueno, vamos a probar si realmente estás diciendo que sos judío, porque antes no lo había dicho, hasta ahora que te presionamos lo decís. Y dice que ellos vienen y lo dicen a Amán. ¿Qué era lo que ellos querían? Bueno, no es que estos siervos eran fieles a Amán, no es que ellos buscaban honrar y servir bien al Dios, sino que ellos realmente lo que estaban buscando era su beneficio. Ellos querían quedar bien. Mira, yo te ayudé. Querían ganar puntos con Amán. Ahora, ellos estaban actuando de una forma servil. Ese no era servicio, ellos estaban actuando con servilismo. ¿Por qué? Porque ellos querían un beneficio, ellos querían una recompensa de Amán. Ahora, miremos qué dice Gálatas en cuanto a cómo debe ser nuestra forma de servir al Señor y servir a los hombres. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién debo buscar agradar yo? Al Señor. No importa que eso me va a exponer, no importa que si eso va a traer oposición, si eso va a traer rechazo a mi vida, ¿qué necesito hacer? Honrar al Señor. Si yo honro primero a los hombres, yo estoy dejando de honrar al Señor. Ahora, vemos que Mardoqueo al final sí hace algo bueno, en el sentido de que ya cuando se vio expuesto,
Él reacciona y no se postra aún así ante Amán. Ahora, necesitamos entender que la ley judía no establecía, o sea, no era problema que yo rindiera respeto o reverencia a una autoridad. Eso no era problema. Lo que Dios decía es, no adorarás a nadie más, solo al Señor tu Dios. La cuestión es que muchos de estos reyes de la antigüedad, ellos se denominaban dioses. Ellos querían la adoración y la pleitesía, ellos se engrandecían y eso es lo que vemos. Ahora, como cristianos, nosotros debemos servir a los demás, no actuar por servilismo y debemos cuidar nuestro corazón si yo estoy haciendo las cosas solo por agradar al jefe o solo por agradar a una persona que es más importante. Yo debo hacerlo igual con todas las personas, debo servir a todos por igual. Entonces vemos a un Mardoqueo que había callado, pero ahora Dios lo está probando. Dios está probando que vos decís que sos judío, te habías callado, pero ahora demostrá si es verdad que eso es cierto. Entonces nosotros tenemos que testificar en nuestros trabajos, decir que somos hijos de Dios, que somos creyentes, no con el afán de jactarnos y pensar que somos mejores con los demás, sino que los demás puedan ver algo real en nuestra vida. Debemos testificar en nuestro trabajo, en nuestros hogares, con familia, porque hay familia no creyente. Así que tenemos que cuidarnos de escudarnos contra los incrédulos. Aquí en la iglesia lo gritamos, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero a veces afuera no lo decimos, porque tenemos temor, o porque queremos participar con ellos de ciertas cosas, o no lo decimos porque no queremos que nos rechacen y nos quedamos callados. Ahora, 1 Pedro 2:12 nos dice algo muy importante. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué nos pide este versículo? Que mantengamos buena nuestra manera de vivir. ¿Ante quién? Ante los gentiles. Nuestro testimonio ante aquellos que no son creyentes es sumamente importante y es algo que nosotros debemos estar viendo constantemente, si los estamos tratando bien, porque Dios quiere que los tratemos bien. Ahora vamos a seguir avanzando en el libro de Esther y vamos a ver la ira y la venganza de Amán, el enojo que él tiene. Versículos del 5 al 6, volviendo a Esther. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, ¿qué podemos ver en estos versículos? Primero, Amán realmente no se había percatado que Mardoqueo no se postraba. Fueron los siervos que vinieron y le dijeron. Entonces vemos que Dios va a usar a este rey. Dios usa también a los siervos para exponer a Mardoqueo y que su fe sea viva. Ahora, lo que sí podemos ver acá es la reacción de Amán. Amán tiene exactamente la misma reacción o conducta que Jerjes. Dice, se llenó de ira. ¿Por qué? Porque este era un hombre orgulloso, era un hombre soberbio. Él quería que todos se rindieran a sus pies. Y él sentía como algo ofensivo. ¿Quién es este que es pequeño, que es inferior a mí y no reconoce mi autoridad? Entonces, eso es lo que el mundo busca y lo que el mundo enseña. La conducta del mundo es así, imponer el poder, imponer la autoridad. Los jefes quieren, no, que vos tenés que obedecerme y tenés que hacer lo que yo diga, solo por imposición. Y esto es normal en el mundo. Y eso es lo que se ve a veces como liderazgo también. Y ese es un gran problema. O sea, ellos quieren ganarse el respeto y que se los obedezca por la fuerza. Y esto es lo que estamos viendo acá. Ahora, ese no es el modelo bíblico. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo debemos actuar los creyentes? ¿Cómo debemos actuar los que servimos al Señor? Vamos a Mateo 20, 25 y 26.
Mateo 20, 25, 26, dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Qué hacen los jefes y las autoridades en las naciones? Se enseñorean sobre las naciones, ejercen su poder y su dominio sobre ellas. La idea es que los someten. Ahora, versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Dios nos llama a que nosotros seamos siervos. El modelo bíblico de liderazgo es que seamos siervos, pero también es muy importante nuestra actitud. Y vamos ahora a Filipenses 2. Filipenses 2:3, vamos a leer. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra nos dice, no sean contenciosos, no se vanaglorien ustedes mismos, sino dice que nos acerquemos a los demás con humildad. Esa es la actitud que Dios quiere, que nosotros seamos humildes. Y dice, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Que estimemos a los demás como que ellos son mayores que nosotros. Ahora, nosotros muchas veces, si la persona es igual a nosotros o mayor que nosotros consideramos, oímos, nos sujetamos, obedecemos, los tratamos bien. Pero muchas veces si la persona lo consideramos con un menor rango, una menor capacidad intelectual o menores funciones, nos cuesta. Nos llenamos de orgullo y pensamos que podemos pasar por encima de ellos. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. La palabra dice que debemos tratar a todos como superiores a nosotros mismos. Que aún a los pastores y ancianos Dios hace una advertencia, dice que apacentemos la grey, no como enseñorándonos de ellos, sino con amor, como siendo ejemplos, siendo líderes. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, ¿qué es lo que estaba buscando Amán? ¿Solo vengarse de Mardoqueo? No. Vemos en el versículo que dice que él ahora ya quería vengarse de todos los judíos. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tenían los demás? Ok, vamos a ver por qué. Vamos a ver quién es Amán, hijo de Amedata Agageo. Vamos a ir a Éxodo 17:8. Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, dice. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Quién es Amalec? Pues era un pueblo, un pueblo que cuando Israel salió de Egipto, este pueblo le salió al paso y se opuso a que el pueblo de Dios avanzara. Se opuso al Señor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, como ese pueblo se está oponiendo a mí, levántense y vayan y destruyan a este pueblo y ataquen. ¿Y qué pasaba? Dice que cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo, Josué y el pueblo iba ganando, pero cuando se cansaba, empezaba a perder el pueblo. ¿Pero qué pasó al final? Sigamos viendo el versículo 13 al 16, ahí en Éxodo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué, escuchen lo que iba a hacer Dios, raeré de todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Ese significa Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestro protector, o Jehová nuestra defensa, es la idea. Y dijo, versículo 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de ¿quién? De Jehová.
Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Por qué? Porque este pueblo se opuso a los propósitos de Dios. Entonces, ¿quién era Amán? Era un descendiente de Amalec, lo que significa que se estaba cumpliendo la palabra de que el Señor, estos pueblos tendrían guerra, contienda de generación en generación. Este pueblo se oponía a los propósitos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios dice, lo va a raer. Ahora, más adelante en el libro de Samuel, Dios le dice al rey Saúl, ve y destruye a Amalec, ve y destruye a este pueblo. Y le dice, destruye al rey Agag, destruye a todo hombre, destruye a las mujeres, niños, acaba con este pueblo. Había venido el tiempo donde se iba a cumplir esto. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? El rey Saúl no obedeció, no siguió lo que Dios le había dicho y perdona al rey Agag, perdona a toda la nación. ¿Y qué pasa? De aquí sale un enemigo nuevamente, Amán. Amán, el agageo, que sale de los amalecitas y viene ahora a pelear contra el Señor, nuevamente, a querer destruir el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con el pecado en nuestra vida. A veces nosotros vamos dando concesión a ciertas áreas en pecado y pensamos, esto no me va a afectar, no me va a hacer nada. Y más adelante el pecado siempre nos alcanza, siempre nos hace daño. Así que tenemos que tener cuidado y ser radical con el pecado, erradicarlo desde la raíz. Ok, entonces, ¿qué había prometido Dios en el Éxodo? Que iba a raer a Amalec, que lo iba a destruir. Ahora la pregunta sería, ¿Dios va a proteger a Israel aun cuando ha sido infiel, aun cuando habían sido desobedientes? ¿Dios va a cumplir con su promesa que había dicho que iba a raer a Amalec? Pues sí. Y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante en el libro de Esther, cómo Dios revierte lo que está haciendo este hombre, Amán, y Dios le da victoria a su pueblo. Ahora, ¿qué quiero que aprendamos acá? Vamos a 2 Timoteo 2:13, y quiero que esto lo guarde en su corazón. 2 Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es siempre fiel, aunque muchas veces nosotros no obedezcamos del todo, que muchas veces nosotros fallemos, Dios siempre permanece fiel. Él ha prometido protección a nosotros los creyentes, así como lo hizo con su pueblo Israel. Y nosotros podemos estar seguros. Ahora vamos a ver las calumnias, la manipulación y la mentira de Amán. Cómo él busca manipular al rey. Versículos 7, volviendo a Esther. Versículo 7 y versículo 8. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán. Su suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Qué está haciendo Amán? Bueno, miremos primero, dice que fue el mes primero, que es el mes de Nisán, para los judíos, el primer mes era Nisán, para los persas, Adar era el último mes, era el 12º mes. Entonces, ¿qué pasa? La práctica común era que para tomar decisiones ellos tiraban suerte, era como tirar dados y ver qué me sale, qué me indica el destino. Pues Amán hizo eso y tiró suerte y salió que debía hacer esto contra los judíos en el mes 12º, en el mes de Adar. Y ahí vemos el cuidado de Dios. Tenía que esperar todo un año para venir y arremeter contra ellos. Y vemos que Dios iba a usar este tiempo para que Esther y Mardoqueo pudieran interceder ante el rey. Ahora, ¿qué vemos aquí? Dios está aún sobre esas cosas.
Él estaba jugando para su suerte, pero Dios estaba usando esto para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de la nación. Y la palabra Purín es la palabra persa hecha para hacer suerte. Y aquí hay algo bien importante. Nosotros los cristianos no debemos echar suerte, no debemos dejar las cosas a buscar señales o a esperar que Dios me conteste por la voz de alguien o algo así. No, ¿dónde encontramos nosotros la dirección para tomar decisiones? En la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos venir y escudriñar la palabra y conocer la palabra. Y también ser guiados por el Espíritu Santo por medio de la oración. Nuestra oración debe ser: Señor, inclínanos por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu a saber cuál es tu voluntad y que nosotros nos podamos apegar a esa voluntad. Así que debemos tener cuidado. Si usted está buscando señales, pensando que va a venir alguien a decirle algo, deje eso, vaya a la palabra. ¿Ok? A Dios no le agradan este tipo de cosas. Ahora miremos la manipulación. Él le dice: hay un pueblo, no le dice qué pueblo es. Y dice: está esparcido y está distribuido. Estas palabras dan la idea, la región era grande, 120 provincias, y la idea era que este pueblo está distribuido en las 120 provincias y le está insinuando que tienen un propósito. Dice: ellos tienen mandamientos diferentes y ellos no guardan tus mandamientos. Ellos son rebeldes, ellos no se sujetan a lo que tú quieres, es lo que él está transmitiendo. Y de la forma en que están distribuidos, ellos están listos en cualquier momento para rebelarse. Y él le dice, en la parte final: de nada le beneficia dejarlos vivir. O sea, si van a ser rebeldes y se van a hacer oposición, es mejor matarlos. ¿Qué vemos en Amán? Amán está actuando de una forma injusta, lleno de maldad. Amán es un hombre que está siendo usado por Satanás, está siendo impulsado por Satanás para ir en contra de los principios y los propósitos de Dios. Y eso es lo que está pasando. Ahora vamos a ver el odio de Amán. ¿Qué es lo que él busca hacer con el pueblo de Dios? Versículos 9 al 12. Versículos 9 al 12. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciera. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, al día tercer del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán y los sátrapas del rey a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Miren el plan que ha tejido Amán. Un plan con mucho detalle. Primero, llegar al rey, sugerirle lo que va a hacer, pero persuadiéndolo. Viene ahora, ¿qué hace? Le dice que hay que aniquilar, destruir este pueblo, esta nación, y dice: hay que hacerlo por escrito. Y él tiene un propósito de por qué lo quiere por escrito. Y le ofrece, dice, darle 10,000 talentos de plata. ¿De dónde iba a salir ese dinero? De la aniquilación de los judíos, y todo lo que le quitara a los judíos se lo estaba ofreciendo al rey. Eso era mucho dinero. Algo que podemos ver es que Dios también había prosperado a su pueblo, porque tenían muchos bienes. Dice que él se lo va a entregar al rey, y lo que él está buscando es de una manera seducirlo, sobornarlo, si le vas a tener una recompensa. Así como están, no nos sirve de nada, pero si los matamos, vas a tener todo esto. Recuerden que él había hecho la segunda guerra, y había sido derrotado por los griegos. Entonces el pueblo persa había sufrido mucho en sus recursos económicos. Entonces esto venía a ser un incentivo, como hey, esto es algo bueno. Ahora, por alguna razón, el rey le dijo: no, haz tú como quieras con ellos y quédate tú con el dinero. O sea, más poder para Amán. Pero hay algún detalle acá. Él le da el anillo.
¿Por qué el anillo? Porque normalmente el rey sellaba con su anillo las leyes, los edictos. Y esto es muy importante porque bajo la ley persa ni el propio rey podía retractarse de algo que se había establecido como ley. Él no se podía echar para atrás. Aún en esto vamos a ver la soberanía de Dios más adelante. Si seguimos avanzando en los versículos 13 al 15, dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Escuchen esto, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. ¿No es pura maldad esto? Sin misericordia, venir y querer destruir a una nación completa. Dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces vemos la dureza de corazón, la maldad en el corazón de estos hombres que están dando un decreto de destruir a toda una nación y ellos están bebiendo, celebrando, mientras toda la nación estaba, dice, conmovida por lo que estaba pasando. Eso es lo que ocurre en nuestros días. No hay mayor diferencia. Ahora, ¿de qué debemos estar seguros? Hay varias cosas que quiero que veamos. Primero, Dios es soberano y su soberanía está sobre reyes y hombres impíos. Dios está sobre todo rey, sobre todo autoridad, sobre todo hombre, aun cuando sea impío. Dios está sobre ellos. Ellos obedecen de una forma sin saberlo al Señor. Dios en su soberanía está sobre toda persecución, sobre todo ataque. Dios está en control sobre todas estas cosas. Dios en su soberanía está sobre su pueblo infiel y sobre la desobediencia del hombre. En su soberanía está sobre las intenciones de venganza de hombres impíos y Dios lo usa para su propósito. En su soberanía Dios está sobre la injusticia y sobre la maldad de este mundo. Pero muchas veces nosotros nos cargamos pensando es que ¿quién va a detener a esta gente que está actuando tan mal? Pues Dios tiene control y Dios está llevando a cabo su plan. Y su soberanía está sobre la suerte y las situaciones adversas que nosotros pasamos y está sobre los tiempos. Nosotros nos afanamos, nosotros queremos que las cosas se den en el tiempo nuestro cuando nosotros queremos, pero no. Dios es soberano aún en su tiempo, Él tiene el control. ¿Y qué pasa? Dios usa todas estas cosas para su favor y su propósito y para la edificación y bienestar de su pueblo y para su gloria. Tenemos un Dios grande y poderoso, ese es Dios, nuestro Dios. Ahora, en crisis y persecución, problemas, ¿de qué podemos estar seguros nosotros, los cristianos? Primero, que Dios nos está sacando de nuestra comodidad y pasividad. Dios a veces trae los problemas a nosotros porque estamos muy cómodos. A veces ni lo estamos buscando como deberíamos. ¿Y qué viene Dios? Viene y nos sacude y hace que nos volvamos a Él. Cuando estamos bien, a veces bajamos nuestra oración, a veces bajamos nuestra dedicación al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Nos sacude para que volvamos a orar, para que volvamos a activarnos. En medio de problemas, de crisis, nosotros podemos estar seguros que Dios cuida de nosotros y que Él está con nosotros. Él está con nosotros y Él cuida. Entonces debemos confiar en que Él está en control de todas las cosas. Podemos estar seguros que Dios hace que nos acerquemos más a Él. Él usa estas cosas para que nosotros vengamos más a Él. Podemos estar seguros que Dios está trabajando en nuestro crecimiento, en nuestra madurez. Él no quiere que nos quedemos pequeños, sino que crezcamos en conocer más de Él. Y Dios está tratando también con su iglesia.
Dios está haciendo que la iglesia siga multiplicando y no pare de hacer la obra y el llamado que Dios ha hecho. Para terminar, hay unas conclusiones ahí. Dice, en medio de la corrupción, en medio de la injusticia en la que se vive en el mundo y en medio de la infidelidad muchas veces del pueblo de Dios, el Señor permanece fiel y Él está en control. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No esperar que Dios nos haga entrar en crisis o que tengamos persecución, sino que debemos testificar y llevar el Evangelio y proclamar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios nos llama. En el mundo es común ver que el hombre exalta al impío, que el hombre levanta a aquel hombre soberbio y lo coloca en eminencia. Eso es común verlo. Ahora, en cambio, ¿qué hace Dios? Dice, Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso es lo que nosotros vemos en esta historia. Al final, el Señor revierte lo que Amán pretendía para el pueblo de Dios, que era la exterminación, y eso es lo que él recibe. Él va a ser exterminado. Y esto debe darnos confianza en que Dios tiene el control y también debe llevarnos a ver a que nosotros debemos actuar con humildad. Dios quiere que seamos humildes. Por último, Dios obra a pesar del mal y la injusticia. Dios muchas veces permite la injusticia porque eso va a llevar a cabo un propósito superior a su pueblo, un propósito superior para su gloria. Dios permite a veces esas cosas con razón. Dios no hace nada al azar. Ahora, si tú no estás haciendo la voluntad del Señor, y si te has acomodado, si te has mezclado en el mundo sin proclamar que eres creyente, sin proclamar a Cristo, no esperes que Dios levante un Amán en tu trabajo o en tu familia para sacarte de tu comodidad. Vive para el Señor, testifiquemos del Señor, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a orar.